Hola gente de YouTube, bueno en este video vamos a responder a una pregunta que me han hecho mucho en redes sociales, incluso colegas, profesores, ¿verdad? Y gente de educación, de qué opino sobre lo hecho ocurrido hace poco aquí cerca de la Araucanía. Bueno, yo soy de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Y, y bueno, voy a hablar de este tema, de lo ocurrido con el comunero muerto, pero más que nada de una visión histórica, objetiva, pero también dando una opinión sobre cómo afrontar esta situación, ya una situación que se ha acrecentado, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Para eso traje algunos libritos que tengo sobre el tema, ¿verdad? Y lo primero que hay que decir es que este es un conflicto histórico-cultural, ¿ya? Bueno, así lo relata Claudio Gay, o Claudio Gay, ¿verdad? El naturalista y cronista, ¿verdad? Y él en su libro, Usos y Costumbres de los Araucanos, intenta como dar ciertos elementos, obviamente contextualizado a la época en que escribió Claudio Gay, y él nota como las primeras luces por las cuales vamos a hacer este relato, yo no diría relato histórico, sino que es un relato desde las fuentes secundarias, ¿verdad? Sobre esta situación. Dice Claudio Gay en este texto, en la página 104 de su libro Usos y Costumbres de los Araucanos. Vamos a ver. Bueno, para los que no me conocen, también soy profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, egresado de la Universidad de la Frontera, así que algo de conocimiento hay. También soy mapuche, así que puedo hablar con conocimiento de causa. Dice Claudio Gay, cuando los araucanos, cansados por los reveses de la guerra, ojo ahí, por los reveses de la guerra, cansados por los reveses de la guerra, están imposibilitados de poder continuarla, ya, anteponer a su orgullo la necesidad de pensar y decidir sobre pedir la paz, que el gobernador o los jefes españoles siempre conceden, pues las pérdidas son proporcionalmente más graves para los chilenos debido a su escaso número, por los grandes gastos que el gobierno se veía arrastrado. Y aquí viene algo importante que dice Claudio Gay. Muchos jefes militares se oponían a estos parlamentos. Acuérdense que los parlamentos o collas eran situaciones en las cuales los españoles y los mapuches llegaban a una especie de acuerdo diplomático en la cual se generaban derechos y obligaciones, ¿ya? Y a menudo por interés, pretendiendo que los indios estaban muy lejos de la religión del juramento y que veían los tratados como simples amnistías que romperían apenas las circunstancias les permitieran un alzamiento, porque sus jefes no tenían autoridad alguna, podían ser fácilmente sacrificados por la fantasía de los soldados, pero ocurría también que estos alzamientos fueran motivados por las extorsiones que hacían los bandidos de la frontera. ¿Ya? ¿A qué les suena estos los bandidos, extorsiones y bandidos de la frontera? ¿Ah? Bueno, en términos bien sencillos para que vayamos entendiendo cómo funciona esta lógica, los parlamentos, de acuerdo a lo que nos dice Claudio Gay, no eran algo permanente en el tiempo, así también lo declara Sergio Villalobos, ¿verdad? Cuando él establece una tabla, ¿verdad? En los momentos de paz y en los momentos de guerra en que se vivieron en esta frontera. Lo importante es que aquí los parlamentos son considerados como una estrategia para mantener la paz, ¿verdad? Y la estabilidad dentro de estas fronteras, ¿ya? Un detalle, parlamentar Koyak o Koyak Kawin, como también se solían llamar por parte de nuestros peñes, de nuestros loncos en esa época, era que estos parlamentos
consideraban, ¿verdad?, elementos de obligaciones y de derechos para ambas partes. Lo importante es que en la situación actual no hemos llegado a ese elemento de diálogo y entendimiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a analizar más adelante. Nuestra cultura mapuche está muy alejada de un sistema actual. ¿Por qué? Lo vamos a ir descubriendo en este video. Nos vamos a remitir a otro texto de un profesor mío que tuve el orgullo de que colaborara con aspectos de mi tesis, ¿verdad? Y me hiciera clases, Premio Nacional de Historia, el profesor Jorge Pinto Rodríguez. Jorge Pinto Rodríguez escribió La Araucana, 5 siglos de historia y de conflictos no resueltos. ¿Ya? Si los políticos realmente leyeran este texto, la verdad es que podríamos llegar a un entendimiento mayor, no solo de la cultura, sino que también desde lo histórico, cómo se han sucedido a lo largo de estos siglos, 5 siglos, estos conflictos no resueltos, ¿verdad? Estos conflictos que han ido en escala en el tiempo por la falta de entendimiento, de compromiso sobre las cosmovisiones distintas, ya entre españoles y mapuche en un comienzo y después cuando llega el Estado-Nación o los Estados-Naciones, ¿verdad? Con una lógica un poco más agresiva. Vamos, ¿qué dice el profesor Jorge Pinto sobre el texto, sobre el punto que estamos haciendo una especie de revisión histórica muy buena? Dice, en la página 55, ¿verdad? Dice, colonialismo en la Araucanía y resistencia mapuche. ¿Ya? Dice, la incapacidad del conquistador, está hablando de los españoles, el profesor Jorge Pinto, para entender al mundo indígena costó la vida de 2 gobernadores. ¿Ya? Vale decir que no fue fácil llegar a un entendimiento. Dice después, una violencia que transformó a la región en un verdadero territorio de guerra, que obligó al español a abandonar la región en las primeras décadas del siglo XVII. Después, la insurgencia indígena cobró fuerza en Curalaba. Ahí está lo que antiguamente se conocía como el desastre de Curalaba, ¿verdad? Que no fue un desastre, sino que fue una acción para los mapuches, pero para la historiografía antigua chilena era un desastre, ¿verdad? Porque los españoles perdieron a manos de las huestes o los huaychafes mapuches, ¿verdad? Esto mismo impulsó a las autoridades, tanto en España, Lima y Santiago, de la necesidad de reflexionar acerca de lo que estaba aconteciendo en el sur de Chile. ¿Cuántas veces nuestros políticos, nuestra clase dirigente es capaz de reflexionar sobre algo? Y aquí hay que profundizar en esto porque las luchas territoriales no son recientes, ¿verdad? Las luchas territoriales no son de ahora, no son recientes, pero realmente nuestros gobernadores están reflexionando sobre lo que está pasando, estamos buscando entendimiento, acuerdo, desde una lógica de que, como vamos a ver más adelante, se ha interrumpido un proceso espiritual, ¿verdad? Con nuestro pueblo mapuche. ¿Por qué me refiero a un proceso espiritual? Porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con esto, con que el mapuche es a la tierra lo que la tierra es al mapuche. ¿Ya? Lo voy a profundizar un poquito más adelante. Después hay un texto que se llama Pueblo Mapuche y Autodeterminación, que escribieron varios peñis, huaychafes, que están en este tema de la reivindicación territorial. Y dice, en la página 3, ¿ya? Para que vean que esto no lo estoy inventando yo, dice. Desde la llegada de los conquistadores españoles
a nuestro territorio, el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche mantuvo la decisión de defender el legítimo derecho a su territorio y a su soberanía. Así pudo mantener por siglos un territorio y una autonomía, siendo la única nación originaria de la región suramericana que en este periodo de conquista logró establecer tratados bilaterales, que se estableció un territorio y una frontera para la nación mapuche. ¿Ya? Sigamos reflexionando sobre esto. ¿Ya? Pueblo mapuche. El pueblo mapuche y autodeterminación se llama el texto. Aquí lo ven, pueden verlo. Pero dice tratados bilaterales. Está hablando de los Coyacagüinos parlamentos. Tratados bilaterales. Hoy en día están las condiciones para generar estos tratados o acuerdos bilaterales. Pareciera ser que no, pero en su momento los parlamentos se dieron luego de lógicas de violencia, de guerras, de conflictos, ¿verdad? Muy importantes. Entonces, siempre los parlamentos eran acuerdos que se llegaban en igualdad de condiciones, ¿verdad? Más adelante voy a hablar cómo se pudiera dar una lógica de parlamento, ¿verdad? De nuevo trato, como decía el senador Francisco Huenchumilla, pero avanzar un poquito más a una nueva especie de entendimiento, ¿ya? Pero vamos a seguir profundizando en esto un poquito más adelante. En su texto, Rebelión en Gualmapu, Resistencia del pueblo mapuche, y aquí está un historiador tan importante como José Bengoa, ¿verdad? Y en la página 21, donde dice algo Fernando Pairicán, dice, la ocupación de la Araucanía, y aquí viene lo importante, una vez que Chile se independiza de los españoles, el territorio mapuche, igual Mapu, ¿verdad? El territorio mapuche, Mapu, esta parte de la cordillera, para ser más preciso, esta parte de la cordillera que pertenecía al territorio mapuche, a la nación mapuche, ¿verdad? Fue ocupado o fue visto como una zona, antes de ser ocupado precisamente, fue visto como una zona que debía aprovecharse, ¿verdad? Desde el punto de vista económico para la lógica que esperaban en la época y que siguen esperando en la región, ¿verdad? Dice, la ocupación de la Araucanía 1860 a 1883, eso duró la ocupación de la Araucanía, que también se produjo en Argentina y se llamó la conquista del desierto. Dice que esta ocupación de la Araucanía selló las raíces históricas del actual desencuentro. Es muy importante esto porque el pueblo mapuche llegó a entendimiento con los españoles. Pero con esta lógica de la ocupación de la Araucanía, también denominada pacificación de la Araucanía, no sé si se suena esa palabra, paz, pacificación, ¿verdad? Violencia, pacificación. También desde la lógica mapuche fue la usurpación de la Araucanía, ¿verdad? Selló, dice el texto, las raíces históricas del actual desencuentro, pues constituyó el proceso de reducción territorial. Ya, eso está estudiado y reconocido tanto por la historiografía como por la documentación, que hubo un proceso de reducción del espacio territorio mapuche, ya, que dio paso a las actuales comunidades,
ya es verdad que tengamos comunidades o reducciones como hay en algunos lugares, eh, viene de esta época del proceso de ocupación del Arauca o pacificación del Arauca. Pequeños espacios, qué son estas reducciones, verdad? Dice el texto. Pequeños espacios de tierra donde los mapuches fueron forzados, ya, forzados a insertarse esperando su extinción, ya, o chilenización gradual. Cosa que no ocurrió, porque dice, no obstante, ese mismo espacio reduccionado, la resistencia cultural fue el eje del rencor politizando para las futuras generaciones. Como dice la poeta Graciela Guinao, la primera escuela mi raza es el fogón en medio de la ruca, donde arde la historia de mi pueblo. Oh, una gran cita poética también. Después agrega el texto, la ocupación de la Araucanía fue la colonización territorial, social, política y cultural desde el Estado chileno frente a otro pueblo soberano. Este es el origen del conflicto realmente entre nuestro pueblo mapuche y el Estado chileno. Cuando se produce la ocupación de la Araucanía fue una nueva colonización. Ya, una nueva colonización esperando, como dice el texto, que los mapuches se extinguieran, como pasó en otros países, como pasó en la mayoría, ¿cierto?, del territorio del pueblo mapu, el territorio mapuche argentino, ¿verdad?, o del otro lado de la cordillera, o ciertamente que se quedaran ahí perdiendo su cultura y absorbidos por la cultura chilena, ¿verdad? Pero hay que decir que, de cierta forma, estas comunidades que se fueron generando fueron pequeños espacios de resistencia a una lógica de absorción, ¿ya? Eran y son todavía territorios muy pequeños en comparación a todo el territorio mapuche que se tenía. ¿Ya? Bueno, hay otro texto que me gustaría leerles. ¿Ya? Que es Shemkam Rakidum. No, Shemka Rakiduam. Pensamiento y acción de la coordinadora Arauco Mayeco, para que vean que aquí tenemos toda la presión. Tanto lo tradicionalista como lo mapuche. Y aquí viene el mayor elemento que hay que considerar. En el texto, el pueblo mapuche y sus derechos fundamentales, que escribió el Consejo de Todas las Tierras. El Consejo de Todas las Tierras en el año 94 estuvo prohibido como una organización ilícita. Por lo tanto, no había una organización mapuche con la cual dialogar. Eso quiero que lo entiendan, porque las fracturas dialogantes, una vez que se producen recuperaciones territoriales en el año 93-94, el Estado chileno, luego de la dictadura, quebró relaciones con el pueblo mapuche y no aceptaba en un principio alguna organización o vocería del pueblo mapuche oficial. Siguen habiendo desencuentros, ya desde la historia reciente hasta la historia cuando Chile se va formando. Pero volvamos al libro de la coordinadora Arauco Mayeco, ¿verdad? Ellos mismos lo escribieron, ¿verdad? Tengo la suerte de tener uno en mis manos, cosa que no todos pueden hacer, porque vamos a ver el pensamiento de la coordinadora Arauco. En la página 75 dice, la lucha mapuche a través de las recuperaciones productivas permite sustituir, lo repito, la lucha mapuche a través de las recuperaciones productivas
ya de la recuperación de los territorios también, permite sustituir la acumulación de capital en el espacio social intervenido por experiencias que no se basan en el valor de cambio. A ver, esto pareciera ser que estoy hablando en chino. Desde la lógica mapuche, y aquí viene lo interesante de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando en este video, desde la lógica, desde la tradición mapuche, desde la cultura mapuche, el pensamiento capitalista no encaja. Porque el pensamiento capitalista decide que hay que producir la tierra, producir, y más aún ser eficiente en esa producción. O sea, si hay tierra, hay que lograr que esa tierra produzca lo más posible y destruir la tierra. No importa si plantamos bosques de pino, de eucalipto, si sembramos a destajo, no nos importa mantener el equilibrio con la naturaleza. Y desde el pensamiento mapuche, la tierra es parte de la persona, del ser humano, del mapuche. El mapuche, incluso la palabra mapuche dice gente de la tierra, pero su significado es aún más profundo. El significado del ser mapuche significa que la persona, el mapuche, la gente, emana, brota desde la tierra y es a la tierra, es a su tierra, a su, como suele llamarse, a su ñuque mapu, como un sentido más espiritual de tierra, es la tierra que le da todo, que le da su cosmovisión, su visión del mundo, su visión del universo, su identidad, su pillón, que son los espíritus, están ahí en la tierra, en los lugares sagrados. Entonces no es llegar y tomar la tierra como un producto cualquiera, no es que la tierra venga a ser como un elemento más, un factor productivo más. Recuerden que los factores productivos son trabajo, empresas y tierra, ¿ya? Entonces, uno de los factores productivos para el capitalismo es la tierra. Pero para el mapuche no es un factor productivo, es la misma esencia del mapuche en la tierra. Por lo tanto, si a nuestro pueblo mapuche le quitan la tierra, le están quitando su esencia, su ser. Porque siempre, desde Benjamín Vicuña Maquena en adelante, que fue contrario a el pueblo mapuche, y él pensaba que este territorio había que ocuparlo lo más rápido posible, porque ahí viene la denominación de que el mapuche es flojo, que no trabaja la tierra, que se deja estar, que es borracho y todo lo que ustedes quieran. Pero sin embargo, el mapuche no actúa en la lógica capitalista de que hay que producir y destruir la tierra. No importa porque los beneficios y utilidades son más importantes que lo que yo le puedo hacer de daño a la tierra, ¿verdad? Entonces, desde Benjamín Vicuña Maquena en adelante, que todas estas cosas de mitos y de lógicas distintas se han ido acrecentando, ¿verdad? El mapuche no produce la tierra, el empresario produce la tierra. El mapuche no cultiva, el latifundista agricultor cultiva la tierra, por lo tanto es más importante y nos sirve más. La forestal sí ocupa cada espacio de tierra, no importa si el árbol no es nativo y se consume mucha agua, y el mapuche solo se queda con el árbol nativo y nunca planta nada y deja así. Pero hay que recordar que la cultura mapuche está en equilibrio con la naturaleza y con la tierra, por lo tanto son uno solo. En cambio, con los empresarios que tienen una lógica capitalista, ¿verdad? La relación no es equilibrada, sino que el empresario va a hacer todo lo posible por obtener esto que se llama utilidad, ¿ya? Por eso que el mapuche, y ustedes lo han visto, se pide permiso cuando se extrae una planta, una fruta o algo de la tierra. Ya se pide permiso y se hace solo lo que se va a ocupar. Ese sería el ideal, ¿verdad?
Entonces, en nuestro pueblo mapuche está en equilibrio con la tierra y las acciones de empresas capitalistas, forestales, agrícolas, lo que ustedes quieran, no están en equilibrio con la tierra, por lo tanto están en otra lógica, una lógica capitalista. ¿Ya? Después vamos a plantear cómo vamos a llegar a este acuerdo. Ya nos quedan tres textos. En el libro de Siley Mora Penrose, Filosofía Mapuche, un librito chiquitito, bien interesante. Vamos a hablar de un concepto que a mí me encanta, ¿ya? Vamos a hablar de un concepto que a mí me gusta, ¿ya? Que es el peuma. Peuma, que significa felicidad. Cuando tú te compras un auto y logras tener tu casa propia, tienes tu familia, se dice que has logrado el éxito, incluso que eres feliz teniendo eso. En esta lógica de mercado, donde es más importante la propiedad, lo que yo tenga, obviamente que la felicidad se asocia muchas veces a la propiedad de algo importante o algo que cuesta mucho trabajo conseguir. Aunque todos dicen el dinero no da la felicidad, bueno, sí, ¿ya? Pero vas a lograr generar un estatus que te permita ser feliz en otros ámbitos. Para nuestro pueblo mapuche, la felicidad está dada en la medida en que se puede vivir, ¿cierto?, de acuerdo a las tradiciones y en equilibrio, nuevamente en equilibrio y en conciencia con nuestra tierra. Por eso es importante que esta felicidad que queremos lograr desde el punto de vista mapuche esté en consideración a nuestra sabiduría o kimun, ¿verdad? Que es esa sabiduría que emana de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Pero eso está dado si es que nosotros realmente estamos en un territorio natural, en un territorio espacioso, porque muchas de nuestras familias mapuches que viven en comunidades van heredando la tierra a sus hijos, y esa tierra, que antes supongamos eran 10 hectáreas, tienen 4 hijos, ahora a cada hijo le toca 2,5 hectáreas. Y esos hijos, supongamos que tienen 2 hijos, ya les va a tocar 1,25 hectáreas. Entonces, imagínense que en un comienzo tuvieron un territorio, no como el de antes del Estado chileno, de Chile, que se formara como Estado-nación, sino que eso se ha ido reduciendo aún más, ¿verdad? Y eso ha hecho que comiencen estas formas de recuperación, ¿verdad? Territorio. Bueno, hay varias palabras que yo he dicho en este momento, en este video, y les recomiendo un diccionario que lo venden en muchos lados. Tiene algunas imprecisiones, pero para los que somos aprendices, o los que queremos saber algunas palabras, es un diccionario que lo venden en muchas librerías. Ya un diccionario de Mapuzungún. ¿Ya? Mapuzungún español, Mapuzungún o Mapuche Zungún español. Ya, español castellano. Te lo recomiendo, ¿no? Y bueno, me voy a ir con este libro y luego ya les doy mi visión sobre cómo terminar o cómo llegar a un entendimiento claro sobre lo que está pasando en nuestra Araucanía, ¿verdad? Sobre todo aquí que estamos viviendo en Padre Las Casas, que en 2 minutos en auto estamos en una comunidad, ¿verdad? En una comunidad rural, no es nada lejos. Lo que ocurrió hace un par de días, ya el día 3 de noviembre, no fue nada más y nada menos que la respuesta
respuesta de militares y carabineros a una situación que los gobiernos no han sabido solucionar. Como no hay respuesta política, la respuesta más sencilla es la respuesta armada. ¿Ya? Entonces, que muera un comunero mapuche, que mueran 10 comuneros mapuches, que mueran 20 comuneros mapuches, es un hecho noticioso en la medida en que acrecenta el conflicto. La violencia va a generar más violencia. ¿Por qué les digo esto? Porque este libro lo escribieron hace un par de años. Ya Héctor Yaitul, ¿verdad? Cecilia Cañumán, Fernando Pairicán, que se llama Pueblo Mapuche Resiste, Gualmapu Colonizado. Y en las páginas 39 dice: el desprecio por las vidas mapuches. Fue en junio de 2018 que se anunció la creación del Comando Jungla, una policía contrainsurgente con características militares y entrenadas en Colombia. En la imagen aparecen, hay una imagen famosa donde aparece Piñera, Chadwick, ¿verdad? Y las tanquetas detrás. Informaron de los objetivos que tendría este grupo. Escuchen ahora. ¿Qué intenciones tenía este comando jungla de Piñera y el desprecio por las vidas mapuches? Dice: tiene por objetivos mantener la paz, ya, adelantarse a los hechos de violencia y desarticular los núcleos de resistencia mapuche catalogados como terroristas. Desde ese día, los controles policiales militares en la macrozona se acrecentaron, intensificando la violencia estatal. ¿Hay desprecio por la vida mapuche? Sí. Sí, hay desprecio por la vida mapuche. ¿Ya? Y repito, esta lógica que aparece en todos estos textos, escritos por mapuches y por no mapuches, por gente que está a favor y por gente que está en contra de las reivindicaciones territoriales. No es posible que no lleguemos a un entendimiento de que son dos cosmovisiones distintas, dos formas de ver la realidad distintas. Entonces, cuando pasa eso, hay que llegar a un entendimiento claro. Pero el hecho de generar y establecer condiciones de entrada que realmente van a terminar con respuestas violentas, vale decir que tener el ejército en estos momentos, tener policías defendiendo, ¿verdad?, propiedad privada de las forestales o de predios agrícolas grandes, va a generar respuestas violentas. ¿Por qué? Porque si volvemos a los parlamentos se realizaban en igualdad de condiciones, donde, a pesar de que eran fuerzas distintas, que era todo un imperio español, ¿verdad?, se negociaban en igualdad de condiciones, o se establecían condiciones de negociación en igualdad de condiciones. ¿Tienen que desaparecer las forestales del territorio mapuche? No. ¿Por qué? Porque son parte de un modelo que eligió el Estado para, ¿verdad?, desarrollar esta región. ¿Por qué no tienen que desaparecer? Porque no se va a luchar contra la propiedad privada, ¿verdad?, quitando propiedad privada. ¿Qué tiene que pasar? Que las forestales puedan generar sus negocios o irse retirando, porque ellas y ellos, los empresarios y empresarias y empresas, lograron entender que están ocupando un territorio ancestral y que le permite a la cultura mapuche desarrollarse en forma espiritual y en equilibrio
con lo que ellos son, que esto, y que somos tierra, emanamos de la tierra. Pero para eso tiene que terminarse con una lógica de discursos que son negativos a los mapuches y que no generan entendimiento. ¿Cómo acabar con las reivindicaciones territoriales o que ellas disminuyan así los actos de reivindicación territorial, de ocupación de fondos, de predios y de violencia, ¿ya? Porque recordemos que todas las formas de lucha son válidas cuando un pueblo está siendo oprimido, para el pueblo que está siendo oprimido, para el que está sufriendo, ¿verdad? Esa forma de violencia o forma de lucha, ¿verdad? Resulta inimaginable. Pero para el que está siendo oprimido, todas las formas de lucha siguen siendo válidas hasta cierto punto, ¿ah? Mientras no se caigan con contradicción. Pero ¿cómo hacemos para que esto realmente decaiga y volvamos a una situación de relativa habitualidad? Porque el pueblo mapuche, si bien es cierto, un pueblo guerrero, nuestro pueblo mapuche es un pueblo guerrero que luchó contra los españoles, que luchó contra el ejército chileno, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para que esto decaiga y generemos un verdadero diálogo? Repito, con entendimiento, no con posturas negativas, ¿ya? Si todos llegáramos a un entendimiento y supiéramos que esto viene hace 5 siglos, como lo dice el gran Premio Nacional de Historia y que me hizo clase es Jorge Pinto Rodríguez, ¿verdad? Nuestro historiador, también académico de la Universidad de la Frontera. Si todos realmente llegáramos a entender que funciona el pueblo mapuche que quiere recuperar su tierra, funciona en una lógica totalmente distinta al modelo actual capitalista depredador, es que vamos a llegar a un entendimiento muy pronto, pero tiene que haber voluntad. Y este tema no es un tema económico, ¿verdad? Es un tema político. Es un tema de decisiones, de sentarse a hablar, de tener gestos, de parlamentar, de hacer koyak kawin o koyak. ¿Ya? Pero hay que sentarse a dialogar. ¿Qué quieres tú, pueblo mapuche? ¿Quieres recuperar tus tierras? Ya, hagamos un proceso en el cual hagamos consciente a los empresarios de que pueden desarrollar su negocio hasta cierto punto y que a ustedes les permita también recuperar parte de su territorio ancestral. En un proceso que no va a ser corto, que va a ser largo, donde ambas partes tienen que ceder y dar algo. Estamos llegando a ese punto en que ninguno de las dos partes quiere ceder porque no hay entendimiento y no se generan, ¿verdad?, acuerdos porque ni siquiera hay diálogo. Y cuando no hay diálogo, menos va a haber entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los del Congreso? Los congresistas. Lo más fácil, vamos por la lógica de la represión, de la militarización y el no diálogo. Cuando la solución la entregó la historia en estos parlamentos, ¿verdad? Parlamento de Quilín, de Coscós, parlamentos históricos que de alguna u otra forma establecieron ciertos límites y cierta, ¿verdad?, cierta situación de estabilidad porque se generaban derechos y obligaciones. Yo repito, si la gente se pusiera a leer, entendiera que son lógicas completamente distintas, la verdad es que llegaríamos a un entendimiento que nos permitiría progresar ni siquiera como región, como sociedad, ¿verdad? Porque Chile se jacta de ser un país que pertenece a la OCDE, ¿ya?, a la Organización de Países Desarrollados, ¿sí?
Y no somos capaces de, ¿verdad?, generar un diálogo con nuestro pueblo ancestral, nuestro pueblo indígena, nuestra primera nación más abundante que hay en el territorio, en cuanto a número de personas que son mapuches. No podemos generar, ¿verdad? O no podemos considerarnos desarrollados si ni siquiera estamos haciendo algo porque la cultura mapuche, nuestra nación mapuche, se mantenga en el tiempo. Y no hablo solo de la lengua, no hablo solo de las clases de mapuzungún que se dan en la escuela, hablo de un entendimiento que va más allá de lo cultural. Hablo de un entendimiento general, de algo mucho más amplio, que tiene que ver con la cosmovisión, con la forma de ver la vida, con la forma de establecer relaciones con el uno con el otro, ¿verdad? Estamos en momentos críticos de la situación. Lamentablemente son momentos críticos de la situación, pero esto no es de ahora, viene de hace unos 5 o 6 años, en la cual no se ha generado vínculo y establecimiento de diálogo. Hay que generar nuevas condiciones para volver a parlamentar, o llámenlo como quieran, a tomar acuerdos. Yo me imagino que el próximo gobierno que vendrá, sea de derecha o de izquierda, va a querer establecer una solución más temporal a las reivindicaciones territoriales y a los hechos de sabotaje o de reivindicación en la acción que llevan a cabo organizaciones, ¿verdad? A ver, no es como en todas las culturas grandes que han existido, eh, no todos los mapuches piensan igual. Hay algunos mapuches que están más asociados al sistema productivo capitalista y hay otros que están asociados más a su cultura original. Ambos son igualmente importantes, ¿ya? Pero, ¿verdad? Hay que llegar a este entendimiento, que funcionan nuestro pueblo mapuche, sobre todo los que vienen en comunidades y están en resistencia, con una lógica totalmente distinta al sistema actual que está en base a la generación de ingresos, de dinero y de capital. Si lo viéramos desde esa lógica, para nuestro pueblo mapuche, está en resistencia, su capital más importante es su equilibrio con la tierra, no la explotación de la tierra. Así que, por eso, yo repito, y por ahí escuchaba que dicen que está metido en las FARC y que está metido en organizaciones de lucha, poco más que terroristas. Miren, cuando los pueblos luchan, se articulan con otra organización, pero no responden a esa organización, ¿verdad? No son las organizaciones, porque las luchas propias de un pueblo son las luchas contextualizadas de ese pueblo. Quizá los organismos de resistencia territorial tuvieron o han tenido contactos con las FARC, pero desde una lógica no de que las FARC van a entrar al territorio mapuche, no, sino que desde una lógica de la resistencia, porque aquí se está generando resistencia territorial para recuperar el territorio. Entonces, ¿qué se inventó? Se inventó la lógica de las FARC, que estaba metida las FARC. Eso es de una ignorancia terrible, porque las FARC no tenían vinculación, ¿verdad? O tenían muy poca vinculación con las cuestiones indígenas, los asuntos indígenas. Entonces me van a decir que las FARC está acá, siendo que esta es una reivindicación territorial cultural. No, es imposible. Quizá zapatistas mexicanos. Cuando dicen mexicano o FARC, droga, Colombia. Entonces se ha generado una especie de discurso
así como lo generó Benjamín Vicuña Maquena, de los flojos y de los que no aprovechaban la tierra, de los flojos y los borrachos. Benjamín Vicuña Maquena hace, no sé, más de 100 años. Ahora, un nuevo discurso que dice el discurso del mapuche narcoterrorismo mapuche, narcoterrorismo rural, narcoterrorismo indígena, narcoterrorismo o narco mapuche. Entonces van generando construcciones, y aquí me voy a una parte mucho más técnica, ya voy a terminar el video. La nación que es dominante, que en este caso es la nación chilena, sobre todo desde una clase política y dirigencial, ¿verdad? Va generando y estableciendo discursos que van van capturando al resto de la población, ¿verdad? Y esos discursos generan realidad. ¿Cuál es el discurso? Antes fue del mapuche flojo y borracho, ahora es el discurso del terrorista, violento y narcotraficante mapuche. ¿Para qué? Para justificar toda una lógica que va a oprimir a la cultura inferior, inferior en número, a eso me refiero, inferior en número, que no es dominante por el número de habitantes, y que la va a oprimir y la encierra en este discurso. ¿Ya? La encierra en este discurso, ¿para qué? Para no generar lo importante. Y la gran lección de este video, que lleva casi 50 minutos, que es el no entendimiento y la generación de políticas de represión que no dan entendimiento ni diálogo entre las dos culturas, entre las dos naciones. Entonces, por favor, que los discursos no permeen su forma de pensar, porque ustedes, yo me imagino, que tendrán, ¿verdad?, un pensamiento crítico, que es lo que se va y se establece en clases tan importantes como historia y geografía, y educación cívica o ciencias sociales. Entonces, como nuestro pueblo mapuche funciona en lógica distinta a la lógica, ¿verdad?, del Estado chileno capitalista, es que se van generando estos discursos que no ayudan y que no establecen diálogo ni entendimiento. ¿Qué hacemos para llegar a un parlamento en el siglo XXI, que quizás no se llame parlamento, se llame diálogo intercultural, no sé, o multicultural o pluricultural, llámenlo como quieran? ¿Cómo se hace en este siglo XXI habiendo tantos hechos que dividen? Bueno, generando igualdad de condiciones y estableciendo un tercero que sea imparcial y que vaya estableciendo estos diálogos permanentes para que se generen derechos y obligaciones tanto del Estado chileno como de nuestro pueblo nación mapuche. Esa es la verdadera solución, que está lejos de llegar. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a leer ni a escuchar a los que realmente saben del tema, ni a escuchar todas las voces. Bueno, eso, gente. Tenemos que llegar a entendimiento y dialogar y entender que son como visiones y son formas de pensamiento totalmente distintas que pueden llegar a un acuerdo, como lo hicieron los españoles hace mucho tiempo, más de 500 años, como dice el profesor Jorge Pinto Rodríguez. Un abrazo, suscríbanse, comenten, denle like. Espero que estos 50 minutos casi de grabación y prácticamente fue una clase, les haya gustado. Hay formas en las cuales podemos seguir creciendo como humanidad, y una de ellas es respetar, conocer y estar en armonía con aquellos pueblos que nos van formando como sociedad y que nos dan un distingo por sobre otros países, ¿verdad? Hay países que aniquilaron a sus pueblos originarios. Nosotros tuvimos la suerte de que el pueblo mapuche resistió, y hoy en día tenemos que valorar no solo su resistencia, sino que su aporte cultural y que su forma de vida sea también
un ejemplo para vivir en equilibrio con este mundo, con este planeta, porque lo estamos destruyendo a propósito de la COP26. Eso, un abrazo, cuídense, chau chau.